Muy buenas tardes. Bueno, pues como siempre tenemos el último día, el de cierre, ¿no? Dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Y un poco, yo creo que al final intentamos no abusar del tiempo, no abusar de la paciencia de la gente. Yo creo que al final la medida más o menos yo creo que está tomada en cuanto a lo que es el planteamiento de, bueno, pues de estas jornaditas que estamos organizando en torno a la figura de Ambrosio de Vico. Me vais a permitir que haga una cosa, sobre todo porque luego nos levantamos, nos damos abrazos, nos vamos despidiendo y es un poco, bueno, hacer un agradecimiento a todos los que hacéis posible que podamos estar aquí estos 2 años, ¿no? Tanto al Ayuntamiento de Albolote, a la Consejería de Cultura, es que es la antena del a la de puntero Turismo, láser, al técnico de Cultura, que sabemos que anda por ahí liado, pero que sin José Antonio hay muchas cosas que no se hubieran podido hacer en este sentido. A la parroquia, a don Manuel, a don Miguel, por la generosidad que tienen en dejarnos el espacio, en compartir con nosotros todo lo que están haciendo, las inquietudes. Y del año pasado a la mejoría es evidente y obvia. No sé qué vamos a ver el año que viene. Yo procuraré venir antes, que luego me regañan, ¿no? Que a mí me tiran de las orejas si no vengo un poquito antes, que luego hay que verlo todo una misma tarde y se acumulan demasiadas cosas. Total, que muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por la predisposición, por querer escuchar propuestas que se hacen y, en definitiva, yo creo que poquito a poco ir construyendo una dinámica, un hábito, una costumbre que de alguna forma se afiance en el día a día de la vida de Albolote, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con este segundo año, esta segunda jornada, la intención de ir poquito a poco desgranando, ir abriendo las opciones respecto a las posibilidades que tiene un edificio como este, de poder entenderlo, de poder verlo. Este año lo hemos visto de una dimensión espiritual. Ayer estuvimos centrados en el barroco, esa evolución prácticamente del gótico hasta ese punto final, casi con el retablo de San Justo y Pastor que comentábamos antes, en esa situación casi de lujo de poder revisar un poquito lo que se vio ayer. Bueno, que es muy parecido a que en el fondo denota lo que venimos señalando, la importancia de esta iglesia como referente. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Díaz, compañero también del departamento, un especialista también, como procuramos sobre todo que venga, y muy conocedor de lo que es la Granada moderna y todo lo que genera la Granada moderna, en este caso desde un punto de vista religioso, y le pedimos, dentro también de esa tendencia a dejar que cada uno elija la propuesta, pues este tema o esta figura, Alonso de Mena en Albolote, porque de alguna manera puede ser un antes y después de esas posibilidades, insisto, que tiene este edificio. Es decir, el profesor Gómez Moreno el año pasado, en la primera charla, ponía de manifiesto cómo en Albolote hay unas razones muy de peso para que don Pedro de Castro le dedicara la atención que le dedica a la población. ¿Por qué se construye un edificio tan importante, de tanto calado y de tanta trascendencia en un lugar como este? Hay una razón, yo no lo voy a decir, pero hay una razón. Y luego, sobre todo, como también señala el profesor Gómez Moreno, la densidad de grandes autores que están trabajando aquí de primer orden en ese momento en Granada. Miguel Cano en el retablo, Pablo de Rojas, Pedro de Rasis, Alonso de Mena, el propio Ambrosio de Vico, que, como ayer decía Policarpo, acaba siendo maestro mayor de la catedral, veedor de un momento crucial que era el de rehabilitar, reconstruir lo que la guerra de la Alpujarra, la guerra contra los moriscos había generado de destrucción. Eso hace ver la dimensión de Ambrosio de Vico a nivel provincial. Y, como digo, la propuesta a José Antonio que le hicimos fue que eligiera una figura para un poco entender esas posibilidades que también da este edificio. Elegir obras de mucha calidad que te permiten entender también el momento histórico, el ambiente, los coetáneos a la propia figura.
de San Ambrosio de Vico, que no solo es punto de influencia, sino que también es receptor de todo lo que se está haciendo en ese momento en la provincia. Yo tengo, como ya hemos hecho con Miguel y con Policarpo, bueno, pues también José Antonio tiene una prolífica producción, lo mismo que hemos hecho con los dos autores anteriores. Él tiene 2 libros que se están convirtiendo en referenciales, y digo que se están convirtiendo porque son de muy reciente publicación. Uno sobre es la Congregación de Clérigos Regulares Menores en los dominios hispánicos, Historia y Patrimonio en su fundación granadina, que es el producto de su tesis doctoral, y luego el Oratorio de San Felipe Neri de Granada, Historia y Patrimonio de una fundación perseguida, editado por Comares en el 2021. Bueno, pues también, por lo menos que tengáis constancia de que quien viene a hablaros son investigadores, gente que conoce muy profundamente, pues tanto de lo que habla como de lo que de alguna manera viene a presentaros. Deciros también que, y por acabar, él es una persona preocupada por la difusión y colabora, por ejemplo, el hecho que colabore con 2 cadenas radiofónicas, la cadena SER y Canal Sur Radio, lo cual de alguna manera también habla, pues, de una preocupación que tenemos los que nos interesa la cultura, su conocimiento, su difusión, que es precisamente eso, ¿no? darla a conocer. Como en los casos anteriores, él sabe que se lo agradezco muchísimo, que esté aquí con nosotros. José Antonio, esta es tu casa, aunque yo sea un invitado más, pero de alguna manera, como digo, esto ya verás que se está aquí muy a gusto, y nada, agradecerte que estés aquí cuando quieras. Pues la gratitud es mía. Bueno, no sé si se me oye bien sin el micro. No, ¿no? Mejor con el micro. Mejor con el micro, perfecto. Bueno, sigo yo mientras... Sí, ¿no? Me dan indicaciones técnicas. Como decía, ¿Tienes tú para pasar? Sí, tengo mi... Perfecto, mi que lo estoy viendo parpadear, con lo cual perfecto. La gratitud es mía precisamente pues por esta ocasión que se me brinda pues para venir aquí esta tarde a hablar. Mi charla no va a ser una charla de tendencia general sobre la historia, sobre el patrimonio del templo, sino que fíjense, ya la portada de la presentación de PowerPoint lo revela. Me voy a centrar en 2 tallas que además me parecen de elevado interés tenerlas en cuenta, porque son 2 tallas de las que pues tienen un valor realmente significativo por su autoría, por su procedencia, y además son 2 tallas que se encuentran pues o que exigen una intervención la verdad que bastante urgente, ¿no? Y me consta que ya la parroquia está preocupada en este sentido, como me han informado, lo cual pues es una alegría. Gracias, por lo tanto, a la parroquia, a los 2 párrocos, gracias también al Ayuntamiento de Albolote por la organización de estas actividades, que sin duda alguna deben sentar un modelo a seguir, porque es la verdad que algo realmente envidiable que el Ayuntamiento, que la parroquia se preocupen por poner en valor y así sacar adelante el mantenimiento del patrimonio de la localidad. Y por supuesto, gracias a Miguel Ángel Sorroche por esa presentación tan generosa. Se ha centrado en las principales, vamos a llamarlas, virtudes académicas, y eso que conoce sobradamente mis defectos, porque el otro día, echando cuentas, hace 15 años que llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, y él fue uno de los primeros profesores que tuve. Él sigue exactamente igual, yo no sé cómo lo hace para conservarse, pero está igual. Los demás ya nos ha salido barba, nos ha salido una hija también que tenemos por ahí en casa, con lo cual, pues bueno, desde el cariño, muchas gracias también por esta invitación, ¿no?, a participar en estas jornadas que se centran, ¿no?, en el autor, sobre todo, de este gran contenedor que es la parroquia de Albolote, ¿no?, se centran en Ambrosio de Vico, y yo voy a centrarme en destacar 2 obras del contenido, de este también amplio contenido que se alberga dentro de los muros de este rico contenedor. 2 obras que, pues bueno, su autoría, aunque no está documentada, sí que por un análisis en profundidad de los rasgos, un análisis estilístico, las podemos atribuir a Alonso de Mena, y si no a su autoría directa, sí que a su círculo más cercano, a su propio taller.
Son dos imágenes, la de Santa Ana, lo que llamamos una Santa Ana triple, ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste esa iconografía, el porqué de ese nombre, y el San Juan Evangelista, que surgen en un contexto que es tremendamente positivo para lo que fue la producción de imaginería, la producción de escultura policromada en madera durante el barroco en Granada. Tenemos una ciudad, bueno, no solamente una ciudad, sino todo un amplio territorio, y Albolote es muestra de ello también, que en este momento estamos en el siglo, hablando de los inicios del siglo XVI, que es cuando empezamos a considerar los inicios muy tempranos, ¿no?, de una formación de esa escuela granadina de escultura, pues es un contexto de una tierra que de pronto ha pasado de ser musulmana a ser cristiana y en la que se empiezan a construir templos, conventos, que necesitan llenarse, ir revistiéndose de esos elementos que encauzan la devoción de los fieles. Y no hace falta que diga, porque además aquí en Albolote hay una imagen que tiene un vínculo muy especial para la población, como es la del Cristo de la Salud, no hace falta que les cuente cuál es o cómo es el tipo de relación que establece el fiel cristiano, el fiel católico, con una imagen. Es una relación muy íntima, muy profunda, casi de tú a tú. Por eso tiene lugar esa proliferación, esa multiplicación tan rápida y de manera tan importante de lo que llamamos imaginería. ¿Qué es la imaginería? Decía el profesor Domingo Sánchez Mesa, que en paz descanse, que la imaginería la podemos definir como esas esculturas que están hechas precisamente para esa relación de tú a tú, para ser veneradas, para ser rezadas, imágenes destinadas a la veneración de los fieles. Por lo tanto, tras la conquista castellana nos metemos en un siglo XVI en el que Granada se va a llenar de talleres artísticos que se multiplican, que proliferan precisamente para dar satisfacción a esa elevada demanda de obras de arte que empiezan a requerir las parroquias, los conventos y, por supuesto, también las hermandades y cofradías. Pero además estamos en un momento, el siglo XVI, en el que se produce un cambio significativo en las artes. Venimos, en nuestro ámbito granadino, de un momento en el que se pasa muy rápido de un renacimiento muy idealizado en la escultura a unas tendencias barrocas donde la escultura, la pintura, las artes en general se vuelven más expresivas, más dramáticas. A fin de cuentas, el siglo XVI es el siglo de la Contrarreforma, el siglo del Concilio de Trento, en el que hay que exaltar los valores principales, los pilares fundamentales de la doctrina católica para hacer frente a todos aquellos elementos, a todos aquellos puntos que el ámbito protestante, que el mundo luterano estaba echando abajo. Y en ese papel las artes juegan un rol muy destacado, fundamentalmente porque piensen que estamos hablando de que estas artes tienen que conectar con una sociedad que mayoritariamente es analfabeta, gentes, clases populares que en su mayoría no tienen la posibilidad de acceder a una cultura, no saben leer, no saben escribir. ¿Cómo se conecta, cómo se catequiza, cómo se evangeliza en ese ámbito? A través de la imagen. Todos sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo mostramos esa intensidad, toda esa fuerza que encierran los distintos misterios, los distintos pasajes del Evangelio, de la vida de los santos? A través de las artes plásticas, a través de la pintura y sobre todo a través de esa imaginería con la que el fiel se relaciona de tú a tú, a la que viste, que se asea, en algunos casos incluso conforme avance el barroco se las peina, se les realiza ofrendas florales. Por lo tanto, ese es el sentido, ¿no?, que tiene el desarrollo de esta imaginería. Y en ese cambio que se va a ir produciendo desde la idealización de esos modelos perfectos, equilibrados, simétricos, llenos de clasicismo de lo que era
el clasicismo más puro, inspirado en la Grecia de la antigüedad, en los siglos V, VI, V, mejor dicho, en orden adecuado, antes de Cristo, se va a ir pasando a esa otra tendencia más dramática, más expresiva, más naturalista que caracteriza al barroco. Y en ese proceso de cambio, en Granada, hay una figura fundamental, cuyo nombre seguramente le sonará, que sirve de bisagra, que es la de Pablo de Rojas. ¿Qué genera? Pues Pablo de Rojas es ese personaje que llega o que se asienta en un primer momento en Alcalá la Real, en Jaén, que establece todo ese círculo productivo a nivel escultórico del que van a salir los grandes nombres y los grandes talleres inmediatos. Entre sus discípulos más destacados está Bernabé de Gaviria. Bernabé de Gaviria, de esa huella de Pablo de Rojas, de ese pozo que deja en Bernabé de Gaviria y en tantos otros, salen obras tan excepcionales como las piezas escultóricas que conforman el retablo mayor de esta parroquia. Y de ese aprendizaje con Pablo de Rojas sale también la figura en la que nos vamos a centrar esta tarde. Sale Alonso de Mena. ¿Quién era Alonso de Mena? Más conocido que él, dentro y fuera de Granada, es su hijo menor, Pedro de Mena, ese granadino que en un momento determinado se asienta por distintas razones en la ciudad de Málaga, allí monta su gran taller y se vuelve pues, uno de los referentes, ¿no? Creando modelos y sentando cánones en la evolución de la escultura barroca. Pero Pedro de Mena se debe a un aprendizaje previo. Nadie nace sabiendo hacer grandes esculturas. Todos se deben a sus maestros, tienen un proceso de aprendizaje previo. Él, Pedro de Mena, se debía a Alonso Cano y se debía a su propio padre, Alonso de Mena. Pero ¿con quién aprendió Alonso de Mena? ¿De dónde venía? Bueno, pues sabemos que nació y murió en Granada, en estas fechas que les indico en pantalla, nace en 1587, fallece en 1646. Curiosamente, no procede de una familia de artistas plásticos, como sería lo esperable. Él viene de una familia de impresores. De hecho, su bisabuelo, Hugo de Mena, fue el que puso en marcha en la Granada del Renacimiento la imprenta más importante de la que salieron pues, todos los libros, todos los manuales y tratados de teología, de filosofía, de historia, de física, que se publicaron en la Granada de aquel momento. Por lo tanto, no es una familia que en su raíz tenga artistas plásticos, tampoco era una familia de lo que llamaríamos de nobleza, pero sí que esa prosperidad que les da la imprenta familiar les posiciona muy bien a nivel social. Y además son una familia, los Mena son un apellido destacado. Su padre, el padre de Alonso de Mena, Pedro de Mena, fue continuador de ese oficio familiar como impresor y probablemente Alonso de Mena estaba llamado a heredar esa imprenta. Sin embargo, pues Alonso se nos salió un poco del tiesto, ¿no? Del legado o de la directriz familiar. Pues posiblemente porque por vía materna, por parte de su madre, Luisa de Escalante, establece contacto muy directo con el taller de un tío suyo que era o que desempeñaba el oficio de entallador de retablos. Es decir, un arquitecto normalmente daba el diseño de un retablo y luego pues contaba con distintos especialistas que continuaban esa labor. El entallador era el que precisamente hacía la talla de los elementos del retablo. Luego estaban los ensambladores, que eran los encargados de armar todo el puzzle de las distintas piezas del retablo. Pero en el caso de Alonso de Mena sabemos que tiene un primer contacto a nivel artístico, esto lo ha investigado mucho el profesor Lázaro Gila Medina, tiene un primer contacto artístico con el taller de su tío Diego de Oliva, que es quien le introduce muy posiblemente en el arte de la escultura. Seguramente Alonso de Mena empieza a dar determinadas dotes, determinadas señales de que el arte de la escultura se le da
bastante mejor como para quedarse en ser un simple entallador de retablos. Y eso posiblemente es lo que haga que muy prontamente pase a estar bajo la órbita de la enseñanza de Pablo de Rojas y de sus seguidores inmediatos, como el que ya he mencionado, Bernabé de Gaviria. Y no solo, además, Alonso de Mena prospera rápidamente bajo la órbita de Pablo de Rojas, sino que además, en un momento determinado, para el año 1604, Granada se le queda pequeña. Y se va a buscar nuevas ideas creativas, nuevas experiencias, va a continuar a ampliar su formación a Sevilla. Sevilla, donde había establecido un gran discípulo de Pablo de Rojas, Juan Martínez Montañés, su gran taller, el gran taller que da origen a la Escuela Sevillana de Imaginería. Y allí, con un discípulo de Martínez Montañés, con una de sus manos derechas, ¿no?, con Martín de Ocampo, es con quien parece que Alonso de Mena termina de completar esa formación. Una formación que debió de ser muy próspera, porque en el año 1610, para ese año, ya parece ser que Alonso de Mena había conseguido, por medio del examen gremial, había conseguido ganar el título de maestro, lo que le permitía automáticamente abrir su propio taller de escultura y tener a su cargo oficiales y aprendices. Pues en ese año 1610 vuelve a Granada, abre un taller propio en el entorno muy cerca, en las proximidades de la desaparecida iglesia de San Gil, que estaba pues pegada a la Plaza Nueva, en uno de los recovecos del ángulo en que se juntan el extremo de la calle Elvira con Plaza Nueva, y junto a esa parroquia se establece ese taller en el que, fíjense cómo no sería la importancia y la influencia de Alonso de Mena, que llega a llevarse incluso a trabajar consigo a su taller a algunos de los artistas que habían trabajado ya previamente en el taller de Pablo de Rojas, como por ejemplo Pedro de Raxis, que era el que policromaba buena parte, el que pintaba, ¿no?, buena parte de las esculturas de Pablo de Rojas, se convierte a partir de ahora en el policromador de las esculturas del taller de Alonso de Mena durante esa primera etapa. Una primera etapa en la que se va a definir su trayectoria inicial. No sabemos qué escultura, qué hizo Alonso de Mena antes de abrir su propio taller, seguramente obras en colaboración, eso es indudable, pero en solitario es muy difícil todavía atribuirle nada, salvo que haya algún hallazgo documental que nos revele lo contrario, porque con total seguridad la primera escultura que hace Alonso de Mena es muy poco personal, es muy poco original e imita, sigue muy de cerca lo que está haciendo su maestro granadino, ¿no?, Pablo de Rojas. Bueno, pues en ese año 1610 se casa además con su primera esposa, con María Berganza, con la que tiene 4 hijos, y en muy poco tiempo pues enviuda en el año 1619 y se casa en ese mismo año con la que va a ser su segunda esposa, Juana de Medrano, con la que va a tener otros 7 hijos más, y de ese segundo matrimonio es del que va a nacer Pedro de Mena. Esa etapa que se inicia en el año 1619 podemos considerarla como la etapa de madurez, la etapa en la que Alonso de Mena se muestra y se revela más original, en la que empieza a hacer aportaciones y que son genuinamente suyas y gracias a las cuales podemos reconocer una escultura como de Alonso de Mena y su taller, porque empieza ahí a gestar, a crear una serie de rasgos que son ya característicamente suyos. Y luego, a partir del año 1630, que es cuando ya empieza a recibir grandes encargos por las grandes instituciones de la ciudad, la Capilla Real, la Catedral de Granada, el Ayuntamiento, pues es cuando ya podemos considerar o podemos hablar que Alonso de Mena y su taller están en su periodo de mayor esplendor. De hecho, durante esa última etapa es cuando Alonso de Mena va a recibir también en su taller, o de este taller no solamente va a salir su propio hijo Pedro de Mena, sino que luego también van a salir los nombres y apellidos de los grandes continuadores de la escuela granadina, porque al taller de Alonso de Mena van a aprender y van a trabajar pues, a otros artistas como Bernardo de Mora,
y sus hijos, José de Mora, Diego de Mora, de hecho llegan a emparentar incluso, ¿no? Llegan a crear unos lazos de parentesco familiar, porque de hecho incluso el propio José de Mora se casa con una pariente, ¿no? de los Mena. Pues es muy significativo, ¿no? el hecho de que el taller de escultura de Alonso de Mena, la iglesia desaparecida de San Gil, es esta de aquí que les estoy señalando con el puntero, esta es la iglesia de Santa Ana, que si conservamos por suerte todavía en la actualidad, pues en las estribaciones de esa desaparecida iglesia de San Gil estaba el taller de los Mena, que se convierte en la gran fábrica, en la gran factoría de la que va a salir la mayor parte de la imaginería, de la escultura que se produce en Granada y para todo el territorio granadino e incluso para provincias cercanas como Almería, como lo que son la actual Almería, Jaén, Málaga, Córdoba. Llega a haber escultura de Alonso de Mena incluso en Sevilla, pues de ese foco irradia toda esa gran producción de escultura de la Granada de la primera mitad del siglo XVII. Obras que les puedo destacar por hacer un pequeño repaso brevísimo por el catálogo de Alonso de Mena, ¿no? Algunas de sus obras más importantes con las que sienta modelos que se van a copiar por artistas posteriores. Pues tenemos, por ejemplo, en Granada, en la parroquia de San Cecilio, una obra temprana, una obra de los años inmediatos a la apertura de su taller, como es la Virgen de Belén, que estaba destinada en un principio al convento de los Mercedarios Descalzos y que pasó, tras la desamortización, a la parroquia de San Cecilio, donde por suerte todavía la conservamos, ¿no? Y tenemos documentada y perfectamente estudiada y analizada cómo la policromía de esta escultura es obra no de Alonso de Mena, que es quien hace la talla, sino de Pedro de Raxis, de ese pintor que trabajaba policromando las esculturas de Pablo de Rojas. Tenemos también otros ejemplos significativos que se han encontrado, que se han documentado muy recientemente, obras algo más tardías, ¿no? Como este Cristo resucitado de Puente Genil, del año 1636, obras que también están presentes en edificios principales del ámbito religioso granadino, como es la Santa Lucía, que preside su propia capilla en la Catedral de Granada. Otra de las obras tempranas que el profesor Lázaro Gila documentó de Alonso de Mena, pues es el crucificado de la parroquia de Albuñuelas. Y luego también hay elementos que, aunque no sepamos la mayoría, o que la mayoría de la gente no sepa que es de Alonso de Mena, forman parte de la impronta de la ciudad de Granada. Alonso de Mena tiene además la particularidad de que es el creador, desde la escuela granadina, de esa primera estética, de esa primera forma, de esa primera manera de representar algo, una idea, un concepto tan difícil de materializar como es el dogma, o lo que acabaría siendo un dogma, de la Inmaculada Concepción de María, a través de esa doncella, virgen, heroica, dispuesta en actitud orante, con esa disposición frontal, con el rostro, con la frente despejada, el cabello partido en dos. Pues esto creo que lo reconocen todos, ¿verdad? Porque es la Inmaculada que se sitúa justo encima de la columna del Monumento del Triunfo, en los Jardines del Triunfo, ¿no? Pues ese monumento al triunfo de la Inmaculada Concepción se remonta al año 1631 y es probablemente uno de los grandes encargos que la ciudad hace a Alonso de Mena. Y luego otras obras públicas también pues nos las encontramos en la portada, en el diseño de esa portada del Hospital Real, actual sede del rectorado de la universidad, que también es obra suya. Y estas dos obras también las he proyectado para que tengamos una idea de la versatilidad de este artista y de su taller, porque aunque lo que produjo en su mayoría fue imaginería en madera policromada, también trabajó la piedra, y la trabajó con bastante habilidad, con una habilidad, la verdad, que reseñable. Otras esculturas también, otros grandes proyectos que hace pues, para la catedral y sus templos anexos, pues la famosa estatua del Santiago Matamoros del año 1640, que es de lo más tardío que se le ha documentado, y luego también están esas grandes obras, ¿no? Esas joyas singularísimas, que son los dos retablos relicarios que hay en los laterales de la capilla mayor de la Capilla Real de Granada, ¿no? Donde está, pues, o se conserva todo lo que era la colección de reliquias de la reina Isabel la Católica.
Pues bien, vamos a ver ahora ya en detalle estas dos esculturas que Albolote tiene salidas de ese taller de Alonso de Mena, que se le pueden atribuir de forma bastante sencilla. Vamos a ver el porqué y ahora es donde vamos a conocer cuáles son los rasgos característicos que hace que cuando veamos una escultura de Alonso de Mena sepamos que es suya, que no podamos dudar, que al menos podamos decir que ha salido de su taller. Bueno, la escultura más destacada, la que a nivel artístico podemos considerar de mayor calidad atribuible a esta firma, a la de Alonso de Mena, es una obra que posiblemente sea temprana, ¿no?, de los inicios de su presencia de su taller en Granada. Posiblemente esta obra esté muy en estrecha relación con los años en que él, todavía vinculado al círculo de Pablo de Rojas, pues los seguidores de Pablo de Rojas están rematando la escultura del retablo y otras esculturas que dejaron en la parroquia de Albolote. Posiblemente nos movamos para datar la Santa Ana de la parroquia de Albolote entre los años 1610 y 1620. Esta iconografía normalmente nos la vamos a encontrar en los museos, en las guías de arte, con el nombre de Santa Ana Triple. No porque haya tres Santa Anas, sino porque sentadas en esa silla hay tres figuras que son o que se pueden considerar como una versión previa, ¿no?, al asentamiento por parte de Alonso de Mena de la iconografía de la Inmaculada Concepción, pues una forma sutil, una forma previa de representar esa idea de la Inmaculada Concepción que todavía estaba siendo muy discutida, ¿no?, entre los teólogos de la Iglesia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues la disposición de esas tres figuras, que es la maternidad sobre la maternidad, ¿no? El niño Jesús, en la manera en que estamos acostumbrados, se sienta o se presenta en el regazo virginal, ¿no?, de María, y María se presenta también como una muchacha adolescente sentada en el regazo de su madre, de Santa Ana. Es una iconografía que se hizo muy popular, que tuvo mucho arraigo en el ámbito occidental durante prácticamente pues, a partir del románico, durante la Edad Media, y que, como digo, era algo muy entrañable porque pues, bueno, conectaba mucho con esa idea de familia donde la abuela tiene un papel destacado, ¿no? Entonces, iconográficamente, pues el parentesco de la abuela, de la doble maternidad, tiene aquí o recoge esa idea y tiene un calado, un gran fervor popular. Santa Ana a nivel iconográfico se la suele representar siempre, si se fijan, con la mirada perdida al frente, porque la tradición apócrifa dice que Santa Ana era invidente. Entonces, bueno, se la suele representar siempre con esa mirada perdida. Y sin embargo, la tradición apócrifa, uno de los milagros que le atribuyen era que, a pesar de ser invidente, había enseñado a leer a la Virgen María, ¿no? Como era habitual, la enseñanza de la lectura se transmitía en el hogar, de padres a hijos y de madres a hijas. Como digo, se sigue un modelo que está muy asentado, no es algo original de Alonso de Mena, lo habían trabajado otros muchos autores en la propia Granada, incluso antes que él, autores incluso anteriores a la irrupción de Pablo de Rojas, autores propiamente renacentistas manieristas, ¿no?, como Diego Pesquera ya deja un ejemplar extraordinario de Santa Ana Triple en la capilla de Santa Ana de la Catedral de Granada, y luego Pablo de Rojas y su círculo van a dejar otros tantos ejemplares distribuidos por las parroquias de la diócesis, ¿no? Aquí traigo pues distintos ejemplos de la parroquia de San Ildefonso, de la parroquia de Pinos del Valle, de la de Lanjarón, un poco para que vean cómo lo que hace aquí en esta escultura de Albolote Alonso de Mena pues es basarse, tomar un modelo que ya preexistía, que él ya conocía sobradamente. Bien, rasgos que singularizan a la escultura de Alonso de Mena. Pues vamos a empezar a comparar un poco con otras esculturas que se le atribuyen. Vamos a empezar por lo fácil, ¿no?, por otras dos Santa Anas triples, una que se conserva en la parroquia de Gójar y otra en la parroquia de Capileira. El modelo iconográfico se repite sin mayor variación, como digo, él toma lo que ya ha aprendido en otros,
pero si nos fijamos, sobre todo si comparamos el modelo de la Santa-Ana de Albolote, su rostro, con la configuración del rostro de la Santa-Ana de Capileira, ahí ya empiezan a salir similitudes, ¿no? Es la forma, sobre todo, de interpretar Alonso de Mena el rostro femenino, siempre siguiendo un esquema redondeado, totalmente simétrico, la simetría aquí es prácticamente perfecta, un tabique nasal recto y delgado, ojos pequeños, bocas sutiles también y pequeñas, y esas barbillas, esos mentones que sin embargo sobresalen, que son prominentes. Si nos fijamos, las diferencias con la Santa-Ana de Capileira es que la de Capileira resulta algo más dinámica porque tiene la cabeza girada. La de Albolote es muy frontal, pero es que la frontalidad, el presentar las esculturas con esa frontalidad, es una característica propia y muy abundante en la producción de Alonso de Mena. Si nos centramos en el esquema de la Virgen María, el arquetipo de rostro femenino que utiliza es también muy repetido, ¿no? En la trayectoria y en la producción de Alonso de Mena. Es prácticamente el mismo que en Santa Ana, pero dándole la configuración de la apariencia de una muchacha joven. Vemos cómo con levísimas variaciones, porque no tenemos que perder de vista que el trabajo que hace un imaginero, un escultor, independientemente de que lleve su firma o sean sus discípulos, sus oficiales más cercanos, los que están ejecutando la obra, no deja de ser un trabajo artesano. Entonces, aunque haga distintas esculturas con un mismo tema, con un mismo modelo, nos vamos a encontrar que siempre va a haber variaciones, ¿no? Esto es como yo les digo muchas veces a mis alumnos cuando entramos en cuestiones de valorar el carácter único que tiene cada obra de arte, ¿no? Muchas veces ahora se ha popularizado, se ha puesto de moda el tema, por ejemplo, de las panaderías que se venden como artesanas. A fin de cuentas, ¿qué buscamos, ¿no? Cuando vamos a comprar un pan artesano? Lo rústico, la diferencia, ¿no? Que no sean todos iguales, que no sea algo salido de un molde. Pues aquí está, ¿no? La importancia también de estas obras, que son trabajos pues, prácticamente artesanos, porque con esa cualidad más intelectual que las hace obras de arte que como cualquier trabajo también salido del taller de un artesano son únicas e irrepetibles. Y entonces vemos como esos rostros redondeados, pálidos, de facciones delicadas y pequeñas, pues se repiten en los distintos modelos de otras esculturas que se le vienen atribuyendo habitualmente a Alonso de Mena. La Virgen del grupo de Santa Ana de Albolote, eso sí, nos puede chocar quizá un poco grandes variaciones, sobre todo en la policromía, pero tenemos que tener en cuenta que está muy deteriorada y la policromía en una imagen devocional es prácticamente el todo en la expresión. Cuando nos falla la policromía, nos está fallando gran parte de la expresividad de esa escultura, ¿no? Por eso notamos también grandes diferencias con estas otras tallas marianas, que sin embargo comparte grandes similitudes con los elementos que configuran el rostro, ¿no? Pero nos sigue fallando eso, por desgracia, la policromía por el estado de conservación de la pieza. Es la diferencia, ¿no?, que todos vamos a identificar de inmediato entre ver una fotografía en blanco y negro y ver la misma fotografía a color. Cambia la expresión, cambia lo que nos transmite esa imagen, ¿no? Pues la pérdida de policromía es algo destacado, algo que hace que pierda capacidad transmisiva una imagen religiosa. Y con el niño, pues podemos decir 3/4 de lo mismo, ¿no? Sigue un modelo, además, de Niño Jesús, que hace muy popular o al que él tiene acceso durante su etapa de formación sevillana, dentro del círculo de Juan Martínez Montañés. Esta es la estética del niño que se llama precisamente montañesino, ¿no?, que es lo que populariza en Sevilla el taller de Juan Martínez Montañés. Ese niño de facciones esbeltas, de vientre abultado, pero que su cabeza, además siempre en una actitud frontal, en actitud solemne, bendiciendo, pero algo que singulariza y que permite identificar a estos niños de tipo montañesino es precisamente la configuración del tocado, de ese pelo, de esa cabellera siempre partida en dos, y en el centro sale siempre ese pequeño bucle, ¿no?, hacia arriba. Y esto es algo que, como digo, Alonso de Mena lo trae a Granada de su etapa de formación sevillana y lo repite en distintos Niños Jesús que podemos ver en otros grupos
o que forman parte de otros grupos escultóricos, como pues es el caso sobre todo, que guarda grandes similitudes, grandes parecidos, ¿no? También por esa configuración de rasgos, como es el niño del San José de la parroquia de Cañar, ¿no? en la Alpujarra. En el modelo de Osuna lo que tenemos es un modelo pues, mucho más avanzado, mucho más depurado, más barroco, ¿no? más tardío. Y luego, algo que tenemos que tener también muy en cuenta es el uso de la policromía, lo que decía. En este grupo de la Santa Ana de Albolote, la policromía está muy deteriorada. Cuando se lleve a cabo la restauración de la pieza, seguramente nos revelará un trabajo muy interesante que en cierto modo se sigue asomando entre las capas de suciedad que el paso del tiempo va depositando sobre el barniz, ¿no? que protege estas policromías. Vemos cómo asoman esos estofados de intensos tonos dorados sobre esos fondos, esa túnica carmesí de la Virgen, por ejemplo, o de Santa Ana, con unas formaciones florales, es una decoración vegetal a base de flores y de hojas, que también vemos en la obra temprana de Alonso de Mena, o en otras obras tempranas de Alonso de Mena, como es la Virgen de Belén, de la que les hablaba antes, en la parroquia de San Cecilio. Por lo tanto, muy posiblemente estemos hablando de una pieza en la que han intervenido en esta Santa Ana de Albolote, en su policromía, interviniesen en su origen esos otros policromadores que en origen se situaron en la órbita de Pablo de Rojas y que luego Alonso de Mena se llevó consigo a su taller. Una obra muy delicada, una obra muy interesante y una talla de gran valor y que además les animo a poner en valor porque merece la pena recuperarla y darla a conocer, porque esta parroquia tiene un patrimonio, la verdad que muy interesante, y esta Santa Ana es una muestra de ello. Y vamos a terminar esta pequeña charla con la otra pieza, ¿no? Con la otra pieza que se puede atribuir a Alonso de Mena, que es el San Juan de Evangelista, que está también pues, compartiendo espacio con esa Santa Ana. Seguramente se han colocado ahí por casualidad, dentro de las reubicaciones de piezas que ha habido en la iglesia, el párroco me dice que sí, pero es una bella casualidad, ¿no? Porque las dos obras salidas de ese entorno productivo de Alonso de Mena están compartiendo o siguen compartiendo espacio. Sabemos que es San Juan Evangelista porque así nos lo confirma su iconografía, ¿no? Se nos presenta como un muchacho joven, imberbe, no era el más joven de los discípulos de Jesucristo. Se le coloca también otros elementos iconográficos, ¿no? Como pues, la hoja de palma que nos habla del martirio y ese cáliz, ¿no? envenenado sobre el que realizó un exorcismo y se libró, ¿no? de esa trampa del veneno que le tendieron los paganos. Bueno, pues probablemente en el caso de este San Juan Evangelista ya no hablamos de una obra salida directamente del ingenio productivo de Alonso de Mena, sino que estamos hablando de un trabajo de taller, de un trabajo realizado por uno de sus oficiales, posiblemente de los más adelantados. Eso no quiere decir que la obra sea mala, ni mucho menos, pero si la comparamos con la Santa Ana se reviste de unas características mucho más depuradas, mucho más estudiadas, más perfeccionadas, y además su policromía tiene ese trabajo delicado de los estofados, ¿no? que hemos ido viendo. Bueno, pues este San Juan Evangelista se encuentra en la línea de toda una serie de tallas que pueblan las parroquias granadinas y que en su mayoría o están documentadas o se atribuyen a este taller de Alonso de Mena. Si comparamos, por ejemplo, con el San Marcos de la parroquia de Calataunas, patrón de la localidad, pues vemos que hay grandes paralelismos a la hora de trazar de esa forma mucho más rígida, menos natural, los pliegues de los ropajes. Vemos cómo hay similitudes a la hora de presentar también la orla, ¿no? de esos paños que decoran la escultura, que visten la escultura, esos cuellos esbeltos que se colocan incluso en modelos masculinos y esos cabellos que, como veíamos también antes en los modelos femeninos de las vírgenes, se parten en dos y se van hacia atrás formando unos bucles muy espesos, ¿no? muy ondulados, que eso es un elemento que copia de la imaginería de Pablo de Rojas. Son imágenes de una gran frontalidad, hechas para ser vistas fundamentalmente desde una visión, pues eso, frontal, y que en cierto modo resultan
o tienen una carga de menor expresividad, ¿no? Que eso es algo que siempre se le ha achacado al taller de Alonso de Mena, ¿no? Es quizá la mayor crítica que le han hecho pues eso, sus críticos, ¿no? El haber hecho una imaginería que en cierto modo, para estar encaminándose hacia el barroco, todavía se queda un poco escasa a nivel de expresar esas emociones, ese patetismo, esa intensidad espiritual que deben transmitir estos personajes. Otros modelos bueno, se pueden comparar los rasgos de este San Juan perfectamente con otros modelos donde se plasman, ¿no?, esos perfiles masculinos, imberbes, andróginos, ¿no?, que es un término que se ha utilizado mucho para describir y acotar estas esculturas, como es también en el caso del San Gabriel de la parroquia de Pampaneira, con grandes similitudes también, ¿no?, en la configuración del rostro, con este San Juan de Albolote, y luego, por supuesto, pues siguiendo, como digo, un esquema iconográfico de disposición del personaje de gran tradición en la escuela granadina, en esa escuela granadina que tan poco tiempo llevaba activa, ¿no? Y entonces, pues bueno, a Alonso de Mena se le atribuye también este San Juan Evangelista que se conserva en el convento del Ángel, y en esa mayor expresividad, en esa mayor delicadeza, es donde vemos sobre todo esa gran diferencia con respecto al San Juan Evangelista de Albolote, que siendo una obra que lleva sin lugar a dudas impreso el sello estilístico, el sello de los rasgos de Alonso de Mena, no deja de ser, si la comparamos con esta otra de unas calidades mucho más depuradas, no deja de ser pues eso, algo que nos revela que es un trabajo detrás del cual estuvo el diseño y el ingenio de Alonso de Mena, pero que esto lo ejecutó alguno de sus oficiales. No deja de tener interés, pero es una obra de taller, que como digo, pues recrea modelos que otros habían hecho también, incluso mucho antes que el propio Alonso de Mena, y como ejemplo de ello, pues también está, les traigo este San Juan Evangelista del convento de Santa Catalina de Siena en el Realejo, ¿no? Bien, pues con esta, espero no haberles cansado mucho, con esta breve charla, pues mi intención era ante todo y sobre todo llamar esa atención sobre dos piezas selectas, ¿no?, de la colección que compone pues todo el patrimonio tan rico y tan interesante de esta parroquia de Albolote. Dos tallas muy singulares, de las más antiguas que conserva esta parroquia y que sin duda alguna yo creo que después de lo que les he contado esta tarde, pues algo de mayor interés les va a despertar como para fijarse en ellas, como para ya saber que son de Alonso de Mena y de su taller, y como para saber que merece la pena recuperarlas y ponerlas en valor. Por mi parte, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estaré encantado de resolverla en el tiempo que queda. Si no, pues no sé si hay algo, si no, pues muy agradecido por la atención dispensada. Espero que les haya resultado mínimamente interesante, y lo dicho, es viernes por la tarde, hace una tarde además extraordinaria, espero no haberles robado mucho tiempo y que les haya resultado mínimamente interesante. Muchas gracias.